Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Eh, Hoy les quería contar un poquito de cómo vemos la situación entre Polonia, Ucrania, Rusia por las cuestiones de guerra entre Rusia y Ucrania. Seguramente se han escuchado de este conflicto militar. Y pues yo les voy a contar cómo esto se ve desde mi perspectiva como pues polaca cualquiera. Entonces lo que pasó, nos despertamos el 24 en la mañana y de repente en todas las noticias nos están dando información que Rusia está atacando a Ucrania y como nosotros como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, no sabíamos nada de eso. O sea, era algo nuevo para nosotros. No sabíamos ni siquiera de que había planes de eso. Nadie hablaba de eso antes. Y como fue una situación como súper nueva, súper extraordinaria para nosotros. Entonces, de repente muchos han cancelado sus viajes a otra parte del mundo, muchos empezaron a comprar cosas en supermercados, nos preocupamos mucho. Justo ese día y luego, si me acuerdo bien, creo que un día después o 2 días después, han subido muchísimo los precios de gasolina, de combustible, pero demasiado, como casi 2 veces. Entonces, si antes la gasolina costaba como 5 złotych, después empezó a costar casi 8, que son más o menos $1 y 5 złotych es como $1.50 más o menos. Y luego, ya saben, como más de $2 costaba la gasolina. Entonces nos empezamos a preocupar mucho. De hecho, hasta ahora los precios no han bajado a su precio normal. Entonces estamos pagando más por la gasolina. Y lo que pasó después, de hecho, la gente de Polonia se ha movilizado mucho. Y como que nosotros somos vecinos y de Ucrania y de Rusia, entonces estamos como, no quiero decir que en medio del conflicto, en la mitad del conflicto, pero pues por ahí, que somos vecinos de los dos países del conflicto. Entonces como nosotros también estamos, yo creo que un poco en mala situación, en mal lugar, porque no sabemos qué va a pasar después. Pero cuando empezó la guerra, nos empezamos a preocupar mucho, pero lo que pasó, también muchos polacos fueron a la frontera con Ucrania y empezaron a traer a los ucranianos refugiados, los que huían de su país. Y de hecho nos movilizamos mucho, empezamos a colectar comida, hemos estado dando sustento, pisos, ¿qué más? Ropa, por ejemplo, obviamente comida, como les mencioné. Y de hecho empezamos a recibir gente, sobre todo mujeres con niños. Personas mayores no tanto, porque muchas personas mayores se quedaron en Ucrania. Entonces los que vienen aquí normalmente son las mujeres jóvenes o tal vez no tan grandes con sus niños que todavía son pequeños, obviamente. También con sus mascotas, por supuesto. Entonces, como que en un mes a Polonia han llegado como 2 millones de ucranianos. Eso es muchísimo, muchísima gente. Pero también les quiero contar que no es la primera vez que recibimos a ucranianos, porque desde que empezó el conflicto en Donbass en 2014 nos también movilizamos, bueno, no nos movilizamos, pero desde ese entonces muchos ucranianos habían venido antes a Polonia, antes de esa guerra reciente. Y durante esos como 8 años, ya van a ser 8 años, habíamos recibido como más o menos otros 2 millones de ucranianos. Entonces, como que ahora tenemos 2 millones más de ucranianos en Polonia. Entonces, en total más o menos calculan que son 4 millones. Muchos de ellos están ilegal aquí. Y también a muchos los que vienen
A muchos refugiados también el gobierno les da, digamos que una forma de sustento, también les dan como números fiscales de Polonia para que se puedan quedar aquí. Les digo que muchos polacos les ofrecen sus departamentos, ayudan muchísimo, colectan dinero, hay mucha ayuda en Polonia. Eh, pero también lo que les quiero decir que lo que les dije que también no esperábamos esa guerra, pero había algo ya antes, algunas informaciones, bueno, no eran informaciones, pero predicciones, porque, por ejemplo, de mi experiencia, que eso está raro desde hace varios años, Estados Unidos empezó a traernos sus ejércitos. Entonces aquí en Polonia hay muchos ejércitos americanos y ya desde hace años. Y de mi propia experiencia es que, por ejemplo, yo encontré a unos personalmente hace unos años porque fuimos con mi esposo a un pueblo para descansar como de vacaciones y era un pueblito cualquiera, o sea, nada significante, que está bastante cerca de la frontera con Rusia, pero bastante quiere decir que como 150 kilómetros, entonces tampoco en la frontera. Encontramos unos ejércitos en un restaurante, en una pizzería, y como que yo estaba, ¿qué están haciendo aquí? Ellos, o sea, ¿qué propósito tienen para estar aquí? Entonces como que desde ese día como que dije, bueno, algo no está bien. ¿Qué hacen los ejércitos americanos aquí en Polonia? Y lo que pasó después, yo creo que se han estado movilizando por si hubiera algún conflicto, futuro conflicto, y de repente ya nos enfrentamos con uno que está al lado nuestro, al lado de nuestra frontera. Y sí hemos escuchado informaciones muy feas, hay mucha gente que cuenta muchas historias también muy tristes, muy feas, pues hay mucha matanza ahora por Rusia que atacó Ucrania. Y esos son, digamos que son factos, pero tampoco decimos, o sea, tampoco sabemos el propósito de la guerra, porque yo no sé mucho de la geopolítica, pero lo que sé es que como que estamos dando la gloria a Ucrania ahora en Polonia, entonces, y eso como nos hacen decir sobre todo los medios de mainstream, que yo no escucho los medios de mainstream, entonces siempre prefiero buscar algo más profundo, pero a mí personalmente se me hace un poco raro, o sea, no quiero negar nada, pero no sé, quiero ver cómo sigue la situación, cómo se va a desarrollar. Y también me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto y qué se dice en sus países, porque seguro en cada país habrá otra narración y si ustedes tienen alguna otra fuente que les diga, por ejemplo, algo opuesto de lo que dicen los medios de mainstream, también me gusta saberlo. Y por favor, infórmenme porque yo no sé qué se dice en sus países, en América Latina, de ese conflicto. De hecho, la verdad no sigo los medios de otros países, entonces tampoco estoy bien informada en todo esto y es suficiente de lo que tenemos aquí para informarnos. Y de hecho, como que ya la guerra empezó como casi un mes, no, más de un mes. Entonces, como que ya aquí en Polonia al menos ya, no quiero usar esa palabra, pero como que nos acostumbramos un poco, porque ¿qué más podemos hacer? Ya hicimos todo lo que pudimos y seguimos ayudando a la gente, entonces yo creo que no podemos hacer más, sino recibir, ayudar, dar comida, dar sustento y vamos a ver cómo sigue. También hace unos días, no sé si ustedes supieron, pero a Polonia llegó Biden y antes había llegado Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, y no se sabe exactamente de qué hablaron nuestros ministros, con nuestro presidente. De hecho, es un secreto. Si ustedes, por ejemplo, saben algo de esto, también me gustaría saber qué propósito tuvo Biden para venir a Polonia. Seguro tendrá algo que ver con la situación de guerra entre
el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero no se sabe de los detalles de esta visita y nada más estuvo un día. Entonces ni siquiera fue de vacaciones ni nada, obviamente no vino aquí de vacaciones. Entonces, por favor, comenten, díganme cómo sigue la situación en sus países, qué se dice, cómo se habla, qué se habla de este conflicto, para, por ejemplo, un poco comparar la información, si dicen lo mismo en todos los medios o diferentes cosas. Gracias por escuchar y cuídense mucho. Adiós.